esta polémica política no estaba lo suficientemente cargada, prepárense para otra más. Esta va a ser la controversia del día. ¿Merece Pedro Sánchez el Nobel de la Paz? ¿Qué diría el Partido Popular como le den el Premio Nobel de la Paz? A favor, ¿Qué cara se favor. le quedaría? A favor. Solo por ver, porque son capaces de decir que el Premio Nobel de la Paz es de comunistas, de bolivarianos, que Maduro ha intervenido, que Otegi estaba en el jurado, que esto, que no es el Premio Nobel de la Paz, es el de la guerra. Vamos a la guerra civilismo. Déjame preguntar. María, ¿Es el Nobel Sánchez? Bueno, yo tengo claro quién se lo merecería, ¿no? Un ministro a favor de que Sánchez reciba el Premio Nobel de la Paz. Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz. El mismo Nobel al que aspira Donald Trump. It would be a great honor, sir. Sánchez o Trump, presidentes a por el Nobel. hoy la bronca servida aquí porque el Partido Popular, que dijo aquello era servir a los terroristas, hoy se enfrenta a Macron, que va a dar ese paso, a Keir Starmer, que ya lo ha dado. El Partido Popular hoy queda a contracorriente de toda la derecha europea, con un Palacio de la Moncloa que pide al PP que llame a esto genocidio y que apoye la declaración de Gaza como Estado. Nunca está servida exactamente con esto, porque Naciones Unidas va a hacer hoy lo que España hizo hace un año, en mayo del 24. Hoy, países como Reino Unido, previsiblemente Francia, Canadá, Australia, se suman a lo que el gobierno Sánchez hizo en mayo del 24, reconocer el Estado palestino. United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Losada nos diagnosticaba una enfermedad que se llamaba perrosanchitis. Losada, hoy tenemos a un Partido Popular que lleva la contraria a Macron, lleva la contraria a Keir Starmer, lleva la contraria a la socialdemocracia y a la democracia cristiana. ¿Esto es perrosanchitis? Pero reconozco que hacer una entrevista a un ministro, lo digo por el colega de la Telecanaria que lo haya hecho, y que se le ocurra preguntar esto es una virguería. A mí, reconozco que a mí no se hubiera ocurrido preguntarlo en mi puñetera vida. Insisto, Y dos, esto no viene de un periodista que se le ha ocurrido en la Telecanaria. No. Hay un movimiento en Francia planteando esa movimiento candidatura. que debe tener un éxito absolutamente alucinante. Todos los campos elíseos están arrasando ahora mismo pidiéndolo. Hay una cosa, que no le den el premio al mejor cómico a Miguel Tellado, porque para chistes tampoco es muy gracioso. Tenemos, Ni uno ni otro. tenemos hoy esta polémica servida. Tenemos, primero, esa declaración, escúchenla, Ángel Víctor Torres y esta cuestión. Premio Nobel para Pedro Sánchez. Esto es Pedro Sanchitis, se confirma el diagnóstico, es una patología política, es una enfermedad política, una patología política, da igual de lo que te hablen. Tú, Pedro Sánchez, viene alguien y te dice, buenos días, será si lo dice Pedro Sánchez, me voy a tomar una caña, no te va a dejar Pedro Sánchez. Oye, esta tarde recojo yo a los niños, que vaya Pedro Sánchez, da igual de lo que hables. Tú, Pedro Sánchez. Y en este caso, nosotros estamos hablando de Gaza, de derechos humanos, de niños y de padres que son asesinados en las colas de la sed y del hambre, y ellos te hablan de Pedro Sánchez. Y eso está llevando, yo creo, al Partido Popular a situarse en un espacio absolutamente marciano, en una dimensión donde no hay nadie, ni siquiera los más ultras, ¿no? El éxito de la estrategia de la que hablabais antes, de yo lo contrario de Pedro Sánchez y dos huevos duros, funciona cuando hay gente en esa posición. Por ejemplo, cuando la pandemia, había gente que estaba en contra de la pandemia porque decían que era cosa de Pedro Sánchez. Posicionarse ahí tenía un público. Cuando las restricciones, había gente que estaba en contra de las restricciones. Posicionarse ahí tiene un público. En contra de la financiación singular para Cataluña, eso tiene un público. ¿Cuál es el problema? Que en esto de Gaza, la inmensa mayoría de las españolas y de los españoles sabemos dónde estamos. Estamos de este lado, no del lado en el que están Aznar y Ayuso. Os preguntabais antes, Aznar antes quería los dos estados. ¿Qué le ha pasado a Aznar? Pedro Sanchitis, en grado extremo, un caso agudo de Pedro Sanchitis, da igual de lo que le hables. Dos estados, tres secretarios, él, Pedro Sánchez. Es una patología política que algún día se estudiará, no sé si en las facultades de ciencia política, en las facultades de medicina, pero yo creo que estamos en condiciones de confirmar que en este momento es el gran problema que tiene el Partido Popular. La Pedro Sanchitis aguda que padece le impide ver la realidad. Hoy este es el diagnóstico de la mesa de los analistas. Hoy esta es la lectura ante lo que se va a escenificar en Nueva York, pero se va a sentir en Madrid. Hay antisanchitis a todo,
tajantemente por parte del PP, sí. Esto es un no a todo. Hombre, por supuesto que lo es. Lo que pasa es que Antonio Losada ha dado en la clave fundamental, que hay argumentos contra Pedro Sánchez que sí que valen y que por supuesto pueden dar voto al PP, pero en este caso, que el 82% de los españoles, el 60% de los votantes del PP han dicho, según el Instituto del Cano, que están en contra del genocidio, subrayado genocidio. ¿A qué está esperando a confirmar lo que decían hace 10 años, que reconocían los dos estados? Es decir, yo creo que es absurdo. Luego hablaremos también de los intereses económicos que hay con Israel, pero lo fundamental... Javi, hombre, ¿porque claro creéis hay que esto es económico? Hombre, claro, también que hay intereses económicos. Pero lo clave es que quieren seguir esta política antisanchista que para mí, en este caso, yo no creo es que haya equivocada. yo no creo que haya una cuestión económica de fondo, creo que es más bien efectivamente la posición antisanchista del Partido Popular. Mira, el Partido Popular ha pasado una cosa, y es que antes de irnos de vacaciones en verano tenía muy clara la agenda y la hoja de ruta, y era la oposición, ¿Ah, sí? era el tema, sí, no, en su papel de oposición, la agenda era muy clara, anticorrupción, el tema Ábalos, el tema, sí, quieres decir. Sí, pero lo que te quiero decir es que tenía motivos, ¿vale? Y tenía muy claro cuál era su estrategia de oposición, que era esa. Llega el verano, primero los incendios y después lo de Gaza, le altera por completo el discurso. Claro. Por completo. Pero ¿sabes por qué la altera por completo? No encuentran cómo volver otra vez a ese discurso de antes del verano. Ya, pero es que el problema aquí, Federico, es que la altera por completo porque el Partido Popular no se presenta a unas elecciones de delegado de la clase, se presenta a liderar este país. Y el señor Feijóo aspira a ser presidente de este país. Entonces, si le queda grande, quizás debería retirarse y no hacer oposición, hacer oposiciones y presentarse a otra cosa. El problema es este del Partido Popular, que cuando este país habla del clamor de tener una casa porque no se pueden comprar una casa, el Partido Popular habla de Begoña Gómez. Cuando en este país las mujeres denunciamos a los maltratadores y decimos tiene que haber una ley contra la violencia de género, el Partido Popular habla de Begoña Gómez. Cuando en este país hablamos de cambio climático, pedimos la dimisión de Mazón, hablamos de la catástrofe de la Dana, el Partido Popular habla de Begoña Gómez. ¿Y qué ha pasado? Que esta vez no solo habla este país, habla todo el mundo, habla Europa, habla el mundo de lo que está pasando en Gaza. Y se le ha quedado grande al Partido Popular porque no está capacitado, teniendo las voces que tiene como Miguel Tellado, Esther Muñoz o el señor Feijóo, voces por llamarlo algo o definirlo como algo, no están capacitados para hablar del genocidio en Gaza, porque espero que les acompañe toda su vida política aquel tuit de la portavoz Esther Muñoz diciendo que iba a votar a Israel sin escuchar la canción. Hoy una cuestión que a nivel internacional, insisto, puede llegar muy tarde. Hoy se reconoce el Estado palestino mayoritariamente, pero a nivel interno deja a un PP a la contra de partidos conservadores como el del Reino Unido o el de Francia. El PP se ha colocado tan a la contra de Pedro Sánchez que hoy queda a la contra de prácticamente la mayoría del Consejo de Naciones Unidas. Y Génova hoy intenta navegar esa contradicción porque María Escolar, Génova, hay dos voces allí. Está el alma de Juan Bravo, el alma de Feijóo, que intenta centrar el discurso, y el alma de Ayuso y el alma de Aznar, que están tirando hacia Israel. Cambiado, te preguntarás tú, Javier, Pedro Sánchez, que ahora está Pedro Sánchez de presidente del gobierno, Pedro Sanchitis. Acabas de poner además en unas declaraciones de la paciente cero del Pedro Sanchitismo, que es Isabel Díaz Ayuso. En un momento histórico, Javier, estamos asistiendo a un momento histórico, el reconocimiento mayoritario del Estado de Palestina. Estamos asistiendo a un cambio en el orden mundial, una evolución a peor del derecho internacional. El mundo va camino de no parecerse en nada al mundo en el que vivíamos hace apenas 2 o 3 años. ¿Y de qué nos habla el Partido Popular? De Pedro Sánchez, de la mujer de Pedro Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, del cuñado de Pedro Sánchez, de un amigo de Pedro Sánchez. Nosotros hablando del orden geopolítico, de la paz, del derecho internacional, de los derechos humanos, de Gaza, de los niños, de las víctimas de la guerra. Y el Partido Popular explicándonos que
No hablemos de esto porque le viene bien a Pedro Sánchez. Esto lo dice Pedro Sánchez para tapar lo de su mujer, lo de su cuñado, lo de su primo. Es tan ridículo solo enunciarlo. Aquí el Partido Popular primero cometió el error de pensar que a la mayoría de las españolas y los españoles nos preocupaba más Pedro Sánchez que el genocidio de Gaza. Y ahora está cometiendo un segundo error, que es empeñarse en demostrarnos que estamos equivocados, que debería importarnos más Pedro Sánchez que el genocidio de Gaza. Hasta ahora lo último está en Nueva York, donde la Asamblea de Naciones Unidas pretende reconocer al Estado palestino antes de que se termine con Palestina. Esto es lo que están haciendo países como el Reino Unido. Hoy pretenden hacer Francia, Canadá, Australia. Hecho ya con una declaración formal. Que lo haga el Reino Unido es capital, porque el Reino Unido fue quien sembró Israel. Y Keir Starmer lo ha hecho así. That the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. Lo que se está jugando es una clave internacional que tiene importantísimo recorrido local aquí, porque deja a ciertos partidos contra todos los conservadores del planeta. El PP hoy queda contra Macron, queda contra Keir Starmer. Lo primero está en Nueva York. Cristina Olea, Naciones Unidas, a punto de dejar fuera de juego a Estados Unidos y de reconocer el Estado palestino. La lectura es internacional en lo geopolítico y local en la política de aquí. Pero es que además hoy se plantea una cuestión, y es ¿dónde está la extrema derecha? Su último enemigo, el ejército, el Jemad, en torno a la inmigración. Escuchen lo que dice el ejército cuando se le pide hundir barcos como el Open Arms. El jefe del Estado Mayor de la Armada dice esto a Vox. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal. La única misión que puede hacer un barco de la Armada y de cualquier armada occidental es ayudar a la gente. El jefe de la Armada le dice a Vox, no estamos para hundir barcos. Vox le ha replicado, acusándolo de comunismo. Vox, que acusó al rey de ser felpudo VI por firmar la amnistía, a la Iglesia de plegarse al comunismo. Hoy en Naciones Unidas es la clave internacional. Se está volviendo contra Israel la ofensiva de Israel. Pero aquí en casa esto tiene lectura doméstica, porque cuando Pedro Sánchez reconoció el Estado palestino en mayo del 24, fue acusado de ceder al terrorismo. Hoy el Partido Popular sigue diciendo cede al terrorismo, cuando todos los partidos conservadores del mundo y los gobiernos conservadores del mundo empiezan a reconocer el Estado palestino. Así que hoy hay lectura internacional, pero sobre todo una lectura doméstica con un Pedro Sánchez que dice el PP está perdido en todo esto. Hoy, insisto, la lectura es doméstica, porque hubo un consenso, un tiempo en el que PP y PSOE parecían estar de acuerdo en esa solución de los dos estados, pero desde que se ha encanallado la política, el Partido Popular está votando en contra de todo, también de reconocer que esto es un genocidio, también de reconocer esto, Palestina como Estado. Parece haberse envenenado la posición hasta tal punto de que cuando España, Irlanda y Noruega reconocen el Estado palestino hace un año, Ayuso, Aznar hablan de ceder al terrorismo. Hoy el PP queda en una posición muy incómoda. Vamos a recordar porque, Adela, esto es lo que hoy hace Naciones Unidas, lo que Sánchez hizo hace un año, y lo que hace un año se criticó como se critica hoy. Exacto, es la fecha exactamente mayo del año pasado, en el 2024, cuando el gobierno de España reconoce oficialmente ese Estado palestino, tras una declaración institucional de Pedro Sánchez, y lo hacía, como bien recordabas, de forma coordinada con Noruega, con Irlanda. Aseguraba que España no iba a reconocer ningún cambio en las líneas fronterizas de 1967. Un Estado palestino que incluiría a Cisjordania y a Gaza, conectada por un corredor, con Jerusalén Este como capital y la autoridad palestina como ese gobierno legítimo. Una postura, una visión que no comparte el Partido Popular desde el principio del conflicto. Defiende que Sánchez utiliza la masacre como una cortina de humo. Tellado.
Popular que está contra Macron, contra Keir Starmer, contra la posición de la democracia cristiana en todo el mundo. Tú antes me has quitado de la boca el argumento de las dos almas. Es verdad que existen dos almas en el Partido Popular. Lo que a mí me sorprende, te lo decía, es que Aznar, siendo presidente del gobierno, era partidario de la solución de los dos estados. O sea, esto no es que de pronto Aznar se haya vuelto antipalestino. No, es que él ha defendido... Se llama dinero. Sí, se llama cobrar de un lobby sionista. Sí, ya, pero el problema Cuando es... te pagan tus ideas, las ideas... El problema es que el Partido Popular vive tan en este envenenamiento del debate político que vale todo. Y vale ¿Sabes qué le pasa al estar Partido en contra Popular? de lo que tú mismo pensabas. Pero Federico, ¿sabes qué le pasa? Claro. ¿Sabes qué le pasa al Partido Popular? Que le funcionaba con algunos temas llevar la contraria a Sánchez. Cuando hablaban de vivienda al gobierno, ellos la contraria. Cuando hablaban de igualdad, la contraria. No, pero... Lo contrario, siempre. ¿Qué pasa? Que esta Sara, vez lo contrario es atentar contra los derechos humanos. Sí, Entonces por eso, han pasado de por eso frenada. estamos- No es contra Sánchez, es contra la vida de miles y miles de asesinados en Palestina. Es contra la vida de niños. Dejadme saludar. Caramba, eso no lo hemos destacado ninguno. ¿Será posible una Palestina sin Hamás? Ojalá. Yo creo que el Partido Popular está donde quiere estar. Está donde estaba Almeida dando medallas al Estado de Israel, está donde estaba Ayuso abrazando al equipo que patrocina y blanquea un genocidio, está donde decía la señora Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular, voy a votar este año a Israel en Eurovisión sin escuchar la canción, cuando había miles y miles de niños asesinados, y el Partido Popular está donde quiere estar, que es blanqueando el genocidio, apoyando a un Estado criminal como es el de Israel y como es Netanyahu, y sobre todo beneficiándose de la pasta que le dan los tentáculos del sionismo. La del Partido Popular es literalmente la de prácticamente la carca. Bueno, pero yo me vais a permitir ser muy duros con el Partido Popular, entre otras cosas porque yo creo que no está a la altura del electorado conservador de este país, ¿no? Cuando las encuestas dicen que el 82% de la población española, es decir, también mucha gente conservadora de derechas, está en contra de lo que está ocurriendo en Palestina y dice que es un genocidio, bueno, pues el Partido Popular se puede dedicar a hacer coñas y a reírse de si Sánchez o no va a estar postulado para el Premio Nobel de la Paz, pero estamos hablando de algo mucho más serio, ¿no? Que es estar a la altura de la sociedad española y del momento histórico que nos... El Partido Popular, cuando tiene que buscar referentes o cuando el señor Feijóo está colapsado en política internacional y no tiene posición para su partido, buscan referentes y ahí tenemos a la persona que nos están sacando estos días, que es ese señor que se llama Aznar, que se pasea por las entrevistas y que se pasea a dar tertulias y a dar conferencias, un señor que nos recuerda a todos a la peor España de nuestra democracia, que nos recuerda a aquel museo de los horrores que ya vivimos. Nos recuerda a un presidente que mintió con los atentados del 11M, nos recuerda a un presidente que nos llevó a la guerra de Irak. Así que ese es el problema que tiene el señor Feijóo. En estos momentos todos ya pueden ver y han podido comprobar que él no es quien manda, que aquí mandan las tres A's, la de Aznar, la de Ayuso y Abascal, y ahí está el bloqueo o el colapso al que se siente, en el que se encuentra el Partido Popular y en el que preside el señor Feijóo. Un bloqueo, insistimos, que va con política internacional, un bloqueo, un colapso que tiene el Partido Popular cuando se tiene que enfrentar a los ultras, a la ultraderecha. Ustedes lo están pudiendo comprobar como en los últimos meses más intensamente, pero ya desde el principio, desde los pactos de la vergüenza que se hicieron en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos para conseguir el poder, se hicieron el Partido Popular y Vox. Ese matrimonio nace hace 2 años y ahí se encuentra el Partido Popular mimetizado con Vox. En este país, lamentablemente, ya no tenemos a la derecha tradicional, sino que lo que tenemos en este país son 2 partidos de la ultraderecha. Colapso y mimetizar el discurso de Vox en 3 temas que ustedes también los pueden seguir a diario en sus comparecencias. Uno es asociar la inmigración con la violencia, con el odio, con todo lo peor que nos puede pasar en nuestro país. El otro es el mismo discurso respecto al cambio climático, ese negacionismo del cambio climático, y el otro es el negacionismo de la violencia de género.
Sabemos que es un brindis al sol, pero en este caso, y por los temas que acabamos de conocer y que les quería hablar sobre las pulseras telemáticas, lo que le pedimos al Partido Popular, aunque sea un brindis al sol, es que tengan más seriedad y menos electoralismo. Estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de que con el miedo de las víctimas no se puede jugar. No valen los bulos, ni las noticias malinterpretadas, ni malsonantes. Con el miedo no se puede jugar, porque si jugamos con el miedo, empoderamos al agresor. Y ahí nuestra petición al Partido Popular: más seriedad y menos electoralismo. No queremos quitarle importancia al tema, pero dejémoslo claro porque lo ha dicho la Fiscalía en un comunicado este fin de semana que ha aclarado el informe, lo ha dicho la empresa, y el Ministerio de Igualdad también les está dando los datos. Los dispositivos no fallan. Las pulseras funcionan, que lo sepan los agresores, alto y claro. Están vigiladas. Las pulseras protegen. Aquí lo que no protege es negar la violencia de género. Aquí lo que no protege es darle altavoz y esperanzas a los agresores de que pueden hacer lo que les da la gana. Por eso pedimos altura de miras al Partido Popular y que dejen de utilizar. No matan las pulseras. Lo que mata es negar la violencia de género. Y que el PP no se equivoque, y lo vuelvo a repetir, las pulseras son útiles, funcionan y protegen. Lo que mata es el negacionismo de la violencia de género, y lo mata con los recortes presupuestarios que hicieron los pactos, insisto, de la vergüenza del Partido Popular y Vox. Porque lo que no puede ser es negar la violencia de género y llamarla violencia intrafamiliar en los pactos presupuestarios que han llegado a hacer. Lo que no puede ser es quitar las concejalías de igualdad y poner muchas, ¿no?, como las políticas de la mujer en concejalías mezcladas por allí de turismo, de festejos, de la cultura. Han desaparecido las concejalías de igualdad en muchos municipios donde gobiernan juntos. Y las consejerías de igualdad lo mismo. Eso es lo que no puede ser, porque eso es lo que silencia a las mujeres. Las mujeres necesitan recursos, necesitan ayudas y necesitan acompañamiento. Y lo que no necesitan es miedo ni generar discursos del odio o de que empoderen a nuestros agresores. Y como les decía, el informe de la Fiscalía lo ha salido a aclarar este fin de semana. El Ministerio de Igualdad también está ofreciendo los datos y la información necesaria. Incluso la empresa también ha salido. A las mujeres se las protege con políticas de ayuda, no silenciándolas. Aquí lo que no vale es cambiar violencia machista por violencia intrafamiliar, cambiar una condena por maltrato, decir lo que fue un divorcio duro. Eso es lo que no ayuda a las mujeres. A las mujeres se las defiende con hechos, con presupuestos y poniéndolas a su lado, y no con más miedo ni empoderándolo al agresor. Y acabo con el tercer colapso que les quería comentar, al que llega también el señor Feijóo en este Ecuador de la legislatura, que son los temas de datos económicos. Y es que se ha demostrado ya que el presidente Pedro Sánchez, liderando el gobierno de España, ha desmontado el mantra de que la derecha gobierna mejor la economía. Y ahí tienen ustedes los datos económicos. La semana pasada vimos cómo se reconocía la deuda española como mejor deuda y, por lo tanto, se puede uno financiar mejor en los mercados. El país que más crece de la Unión Europea. Tenemos los datos del INE que corrigen el crecimiento del año pasado de nuestro país. Tenemos también la nueva previsión macro de que España va a crecer más este año que lo que hizo el año pasado. Tanto el 2023, 2024, 2025, nuestra economía es la que más crece a nivel de Europa. Nuestra economía es la que más empleos está generando a nivel europeo. Estamos bajando el paro. Estamos más mujeres que nunca trabajando, más recursos que nunca para las comunidades autónomas para afrontar al estado del bienestar. Y con todo esto, como la economía funciona,
podemos garantizar las pensiones, el salario mínimo y vamos a seguir impulsando nuevos derechos, y la agenda del Gobierno y la agenda del Partido Socialista va encaminada a solucionar los problemas de la gente. ¿Y cuáles son los problemas de la gente? Pues ahora mismo tenemos el problema de la vivienda, y ahí ustedes también conocen el Plan Estatal de Vivienda que se ha puesto en marcha, al que también pedimos a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que lo ejecuten y lo pongan en marcha, porque si la vivienda es un problema, pero esto es como el deporte, no solucionas el problema de la vivienda si no practicas, ¿no? La ley de la vivienda, con lo cual le pedimos también al Partido Popular que se sume a solucionar los problemas. La gente quiere solución a los problemas, no quiere más generar problemas, sino solucionar problemas. Y aquí volvemos otra vez a que cuando Feijóo busca referentes económicos en su partido, le salen discursos como lo que hizo en el año 2022, es decir, hace 2 días, que dijo que España entraba en crisis inmediata, que no llegábamos hasta los 22 millones de personas trabajando hasta no sé qué año. Datos concretos, cifras, no bulos, ni suposiciones, ni lo que le gustaría que le pasara al Partido Popular. El país funciona y a España le sienta bien un gobierno de Pedro Sánchez. Y acabo con una reflexión, que no quiero hoy salir de aquí de la sede de Ferraz sin decirlo. Acabamos de conocer una nueva pintada, nuevas aparecidas en la sede de nuestros compañeros de Jerez. Anoche mismo también conocimos pintadas en la sede de Ontillén, o en las calles de Ontillén. Desde Ferraz volvemos a reclamar el cese de los ataques a las sedes del Partido Socialista y de los ataques también a los compañeros. Llevamos ya más de 200 ataques en nuestras sedes y 0 condena por parte de otro gran partido de este país, como es el Partido Popular. Por eso hemos presentado también mociones en los ayuntamientos para que se acabe con la violencia verbal, se acabe con la violencia física y que podamos volver todos a la política sana, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Thank you.